Listo. Bueno, socios, un gusto poder saludarlos y poder, bueno, otra vez estar aquí en contacto con ustedes. Denme un segundito, por favor. Voy a tocar algunos retoques mientras que comparto mi pantalla. Dale, dale, listo, Jesús Luis, excelente. Ya somos 97 participantes, estamos a tres socios de llegar a los 100 personas que realmente quieren educarse. Es más, me imagino hay personas acá que han sido invitados, ¿cierto? Y a lo mejor quieren aprender. Bienvenidos desde ya. La información, el entrenamiento es gratuito, ¿cierto? Eso es realmente extraordinario en este proyecto. L- Buenísimo. Listo, Y Norberto. Muchas gracias por el preámbulo. Bueno, un gusto poder saludarlos a todos ustedes. Gracias por estar aquí presente. Gracias también, pues, por darte ese tiempo para poder escucharme a mí, ¿no? Porque tú te dirás, ¿quién es este pata? ¿Quién es esta persona que prueba a dar la capacitación? Bueno, yo soy José Luis Huarcaya, ya muchos me conocen, quizás por algunos videitos por ahí. Actualmente, bueno, no solamente me dedico al network marketing, no solamente me dedico a lo que es los bienes raíces, sino que también tengo algunos negocios propios, como una línea de ropa con mi marca personal llamado Peter Black, como bien lo dijo Norberto, y aparte una agencia digital de marketing que se llama Agape Social Digital, y es, bueno, son dos negocios tremendos que me han ido muy bien. Y justamente hay algo que recopilando todo lo que he aprendido en todos los rubros que he estado, yo quiero compartirles algo muy bonito que justamente el día de hoy estaba viendo, estaba chequeando, a decir verdad, algunas cosas que he dejado de tocar y yo creo que son cosas fundamentales que cada persona, cada uno de nosotros debemos aprender y debemos reconocer para poder avanzar. Porque yo sé que muchos de aquí, lo que están acá presentes, están deseando y están quizás queriendo escuchar una información que les permita subir de nivel, que les permita poder avanzar, que les permita más que nada poder cerrar esos rangos que ustedes tienen. Pero yo, antes de poder decirle todas las claves quizás, o quizás les voy a compartir algo personal mío y algo que yo quería compartir esto con ustedes, es que muchas de las cosas y muchos de los networkers y muchos de los negocios, hay ciertas cosas que en realidad no deberían decirse, pero se dicen por un tema de quizás poder forzar algo, ¿no? Yo sé que muchos de nosotros quizás ahora no lo entendemos, pero lo vamos a ver durante el transcurso de la exposición que voy a dar. Justamente el día de hoy tenía el tema de retención y superación. ¿Y cómo así elegí este tema? Porque justamente nuestro CEO me dijo, ve tú qué tema quieres tocar y haz la capacitación, ¿no? Porque ya un tiempito que no hago. Y quería tocar este tema más que nada porque muchos de nosotros quizás estamos en la compañía, estamos en el negocio correcto, pero hemos dejado de avanzar. Hemos dejado de avanzar, no tenemos resultados, quizás los que deseamos, quizás estamos haciendo el negocio, estamos prospectando, estamos queriendo pues llegar a las personas, pero sin embargo no sucede que no cerramos, no tienen resultados. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué sucede eso? Ahorita les voy a tocar algunos temas, pero ¿por qué quiero tocar este punto? Y voy a partir primero de algunas frases, porque yo creo que hay algo que estamos dejando pasar y no lo tocamos como debe ser. Yo sé que muchos de nosotros hemos visto muchas teorías, hemos conocido inclusive los que hemos tocado en la universidad o estado en la universidad, dentro de la parte quizás, los primeros ciclos, siempre hemos tocado la parte de la filosofía o la parte, inclusive lo que es información general, ¿cierto? Pero hay algo que a mí me motivaba y en realidad compartir esto contigo, porque no estamos tocando los puntos esenciales de nuestra persona, no como líder. Ojo con esto. Y hay algo, hay que separar aquí todo lo que es liderazgo, hay que separar todo lo que es el tema de líder, tú como persona, quizás dentro del negocio, no como persona dentro de la sociedad, sino del negocio, hay que separarlo. ¿Por qué les digo esto? Porque quizás no estamos tocando los temas fundamentales. Ahora, yo te hago esta pregunta a ti. ¿Por qué creemos en lo que creemos? Y yo sé que quizás las personas que han conversado conmigo de manera personal, siempre les he tocado este tema y siempre hemos tocado este tema porque es fundamental saber esto. Ahora, yo les voy a comentar primero lo que decía Platón. Mira, por ejemplo, Platón decía que la primera y mejor victoria es
conquistarse a uno mismo. Si yo te preguntara a ti si te conoces a ti mismo o a ti misma, ¿qué responderías? ¿Qué responderías? ¿Realmente te conoces? ¿O piensas que te conoces? ¿O piensas que eres bueno en algo? ¿O crees que eres bueno en algo, pero realmente no es lo que tú eres bueno, sino es otra cosa? Y sin embargo, quizás a veces vivimos de manera errónea, quizás por ciertos años, pensando que somos buenos para algo, pero en realidad no lo somos. Pasa esto mucho con las carreras, ¿verdad? ¿Quién de aquí, por ejemplo, ha estudiado una carrera, pero sin embargo no la ejerce? Han estudiado una carrera X, pero después de 3, 4 años dicen que no, esto no es conmigo, creo voy a tomar otra carrera. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Ahora yo les voy a comentar algo del por qué, porque dentro de la sociedad en que nosotros estamos viviendo, nos han forzado muchas cosas a creer que todos tenemos que llegar a ser famosos o quizás tenemos que llegar a tener éxito, pero un éxito catalogado, como se dice, ¿no? Ah, no, tú eres exitoso porque sabes que muchas personas te conocen, o tú eres exitoso porque estás en la tele, porque ya está en la televisión, o tú eres exitoso porque, no sé, estuviste en una película y ahí eres exitoso. Y muchas personas piensan que este éxito convencional es el verdadero éxito, cuando realmente es falso. ¿Y saben por qué te digo que tienes que tener mucho cuidado? Porque las personas vivimos dentro de parámetros, se podría decir. ¿Por qué parámetros? ¿Y por qué José Luis te está diciendo esto? Porque a veces nos han metido muchas cosas, inclusive dentro de lo que hacemos network marketing, que nosotros tenemos que tener un cierto tipo de perfil para llegar a tener éxito. No sé, tenemos que vestirnos de manera internados, en trajes, tenemos que mostrarnos en nuestros relojes, nuestros anillos, nuestros collares, tenemos que estar siempre, no sé, no sé, totalmente catalogados como una persona que refleje éxito o refleje, no sé, X cosas, ¿no? Una persona millonaria, ¿no? Cuando bien sabemos que las personas millonarias no se visten así realmente. Y justamente se lo vi en un meme, ¿no? Ahí estaba Mark Zuckerberg con Bill Gates, ahí como personas multimillonarias, vistiendo ropas sencillas, y sin embargo en el otro lado estaba una persona pues que era un emprendedor, era un networker, pero tenía su collar de oro, su bling bling, y su traje, ¿no? No sé. Pero si te das cuenta, es un simple meme, ¿cierto? Pero deja mucho que decir cómo nosotros y cómo la percepción nos engaña. Ahora, ¿por qué digo esto que nos engaña? Porque si tú no llegas a tener eso, ojo con esto que te voy a decir, si tú no llegas a tener eso, ¿qué significa? Que estás haciendo algo mal. Y tú te quedas con eso en la mente, y dices, no, pero ¿por qué yo no tengo esto? Porque yo no tengo este resultado. ¿Será que estoy haciendo algo mal? ¿Será que no soy bueno? ¿Será que no voy a ser merecedor del éxito? ¿Será que, no sé, nunca voy a llegar al éxito? ¿Pero por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y te quedas ahí con ese por qué. Y ese por qué te frustra a veces. Muchas personas se bloquean inclusive. ¿Por qué? Porque sin embargo, y esto yo quiero que tú entiendas, es que no todas las personas corremos con el mismo nivel. No todos tenemos el mismo ritmo para correr y tener los mismos resultados. Si tú eres rango oro y tienes 6 meses o tienes un año y todavía no tienes el resultado que tú quieres, no te preocupes, que no significa que lo estás haciendo mal. Yo quiero que tú entiendas eso. No significa que lo estás haciendo mal. Significa que lo estás haciendo, pero a tu ritmo. Ahora, si no tienes el éxito que tú quieres, si no tienes los resultados que tú quieres, significa que hay algo que te falta aprender. Y para eso justamente está la prueba y error. Prueba y error. Pruebas algo, no te funciona, pruebas otra cosa. Pruebas algo, no te funciona, pruebas otra cosa. Si pruebas lo tercero, lo cuarto y te llega a funcionar, significa que te faltó eso aprender o eso aplicar. Pero sin embargo, hay personas que dicen, no, vamos, tú puedes, ¿qué pasa contigo? No te veo publicando. Y ese es el error que a veces cometemos nosotros los líderes. Es un error fatal, porque si nosotros presionamos a nuestro equipo, no, inclusive ni siquiera sabemos qué pasa con él, pero sin embargo no publica, no hace en su estado quizás o no hace X cosas y nosotros ya pensamos de manera errónea que este líder, no, no quiere trabajar.
Ah, no, parece que no le importa, solo quiere ser inversionista. Cuando realmente ni siquiera sabemos qué pasa. Entonces, creamos una percepción desde el desconocimiento. Ahora, eso de ahí, todo el mundo lo tiene. Todo el mundo lo tiene. Si no tiene resultados en 3 meses, en 4, ah, no, se quedó, se frustró. Ah, no, no quiere hacer el negocio. Ah, no, pasó esto o pasó el otro. Siempre estamos prejuzgando a las personas, cuando realmente ni siquiera sabemos lo que pasa con la persona. Entonces, antes de nosotros poder quizás dar una opinión, primero debemos conocer el problema. Y justamente con eso, con conocer, inclusive antes de poder hablar de otras personas más, tienes que conocerte a ti mismo. Y eso es a lo que yo quiero llegar. Primero, conócete a ti mismo. Ten empatía quizás con las personas, pero más que nada contigo mismo, porque a veces ni siquiera sabemos qué pasa con nosotros mismos, pero sin embargo estamos hablando de otras personas o quizás estamos viendo de otras personas y a veces te comparas con otras personas y ese es otro de los problemas, compararse. Compararse es malo. ¿Por qué? Porque todas las personas son distintas, todas las personas son diferentes, todos somos muy diferentes. Si tú te comparas con una persona, quizás, no sé, con una persona que recién entra a la compañía y sin embargo tú no sabes si esta persona tiene experiencia o no tiene experiencia, tiene actitud o no tiene actitud, o tiene la misma energía que tú o no, y tiene más resultados que tú, ¿qué pasa ahí? O que no sé, si tiene menos resultados que tú, ¿qué pasa ahí? Ahora, lo otro, algo que me gustó bastante dentro de estas frases y con esto voy a profundizar un poco más, es que nosotros, dentro de la sociedad en que vivimos, a veces estamos determinados a pensar de cierta manera. Y con esto quiero ir con las otras dos frases, ya para culminar este pedazo que les estoy mostrando. Una de las frases que me gustó era de Jacques Rousseau, era que decía que el hombre es naturalmente bueno y la sociedad es lo que lo corrompe. Y conjunto a esto, pues yo te comentaba antes acerca de los paradigmas de lo que está catalogado las personas y de lo que está catalogado el éxito de una persona, ¿no? Entonces, acá pasa algo muy contradictorio a la vez. ¿Por qué? Porque a veces los padres o las personas en la sociedad en conjunto siempre está catalogando de dos maneras, lo bueno y lo malo, ¿cierto? Lo bueno y lo malo. Siempre estamos catalogando eso. No hay nada intermedio, todos te dicen. Si no lo estás haciendo bien, significa que lo estás haciendo mal, ¿verdad? Todo en la sociedad siempre estamos en como un tema de antónimos, ¿verdad? Bueno, malo, alto, bajo, flaco, gordo, éxito o no sé, mediocridad quizás, o felicidad, tristeza, entre otras cosas más. Ahora, a veces nosotros creemos y crecemos con estos mismos catálogos, por decirlo así. Y eso a veces nos hace crear de nosotros o de la sociedad o de las personas una perspectiva de ver las cosas. ¿Por qué? Y esto ten cuidado con lo que te voy a decir, mira. Por ejemplo, si tú no estás haciendo algo bien, que no te da resultados, ¿tú qué piensas ahí? Que lo estás haciendo mal, ¿verdad? Si tú no tienes éxito, ¿qué piensas tú por naturaleza? Que te estás yendo por la otra parte, ¿verdad? ¿Qué pasa si tú, por ejemplo, no eres feliz? No buscas la felicidad que tú quieres o que te han demostrado que es la felicidad. ¿Qué pasa? Tu conciencia te dice no, entonces te está yendo mal. Ahora, lo otro que decía, por ejemplo, Karl Marx, es que no es la sociedad del hombre la que determina su ser, sino por lo contrario es el ser social lo que determina su conciencia. Y yo sé yo sé que además los que conocen a Karl Marx dirán, no, oye, pero ¿cómo vas a, no sé, hablar de él? Porque él es una persona que ha abarcado una corriente filosófica de izquierda y otras cosas, no. Pero junto con él existe a otro filósofo, por ejemplo, que se llama, no, inclusive hay una teoría de Pavlov sobre el acondicionamiento. Y eso es algo muy importante que los quiero tocar, porque aquí te voy a mostrar del por qué o cómo estás formado. Y esto es algo muy importante. ¿Por qué? Porque como te dije al inicio, ¿no? Tú realmente te conoces, realmente sabes para qué eres bueno, realmente sabes en qué eres bueno. Ahora, ¿cómo estás formado? Yo quiero primero aquí profundizar, y este es algo muy bonito
que yo sé que te va a gustar a ti y te vas a dar cuenta del por qué piensas como piensas o haces lo que haces y por qué tú dices que esto está bien o esto está mal o por qué dices que esto es verdad y esto no. Y eso es algo increíble, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quizás nunca te hayas puesto a pensar en esto. Y eso es algo muy importante cuando tú haces un emprendimiento. Por ejemplo, la mentalidad. La mentalidad es un conjunto de qué? Aquí, de creencias, emociones, identidad, filosofía, valores. Y cómo nosotros llegamos a formar nuestras creencias. ¿Cómo llegamos a formar esas emociones? ¿Cómo llegamos a crear una identidad? ¿Cómo llegamos a crear una filosofía y los valores? Yo te voy a mencionar algunas cosas. Por ejemplo, uno de ellos, para crear las creencias, una de esas cosas es el acondicionamiento, justamente que aquí lo que decía Pavlov, el acondicionamiento. ¿Por qué acondicionamiento? Porque créeme, todas las personas están acondicionados. Por más que tú me digas, no, José Luis, yo no creo en eso es mentira, créeme, solamente ponte a preguntar por qué piensas como piensas. ¿Y por qué tu vecino, que no sé, o tu amigo, tu socio que vive del otro lado del mundo, quizás, o del otro lado del, no sé, del distrito inclusive, o de provincia, por qué piensa de otra manera? Ponte a pensar. Lo otro, experiencias al azar. A veces te suceden cosas de random, como le dicen, de un momento a otro, que marcan tu vida. No sé, quizás casi te atropellan. Y eso marcó en ti. Y ahora, por ejemplo, tienes miedo de cruzar las calles. Ese es otro de los estímulos poderosos también. Lo otro, ¿qué más? Los pastores. Ahora, no quiero que lo tomen a mal si alguien de aquí va a la iglesia, no estoy hablando mal, pero yo quiero más o menos que te des cuenta de cómo así lo que sucede alrededor de nosotros y las personas alrededor de nosotros llegan a aportar ciertas cositas dentro de nuestros pensamientos. Los padres, los maestros, los entrenadores, los amigos, la religión, las autoridades, el gobierno, Dios. Ahora, ¿por qué les menciono todo esto? Porque todo esto forma nuestro pensamiento, forma cómo pensamos. Y cómo pensamos es muy importante saber, porque al momento que tomamos una decisión, una acción, ¿qué pasa ahí? ¿Será la correcta? ¿Será la incorrecta? ¿Será bueno? ¿Será malo? Y eso es a veces lo que nos tiene preocupados, ¿verdad? Ahora, aquí tenemos que nosotros saber algo. Una de las cosas que tenemos que saber es que tu origen no determina tu futuro. Tu origen no determina tu futuro. Yo sé que todas las personas aquí tenemos miedo. Todos tenemos miedo. Inclusive les diría que el 100% de las personas tienen miedo a algo. Pero mira, nosotros de el momento presente que estamos, tenemos un estado deseado. Y esto es lo que han estado en el PNL o programación neurolingüística, lo sabemos. Todos queremos llegar a algo, queremos tener, no sé, un objetivo, una meta, tenemos un sueño, ¿cierto? Entonces, el estado deseado justamente es eso. Ahora, tú pregúntate cuál es tu estado deseado. ¿Tú a dónde apuntas? ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres ir? Y ahí están los procesos. Pero ¿sabes qué pasa? Tenemos miedo de llegar a un estado no deseado, ¿verdad? Tenemos miedo de quizás de fracasar. Tenemos miedo si nosotros no tenemos la determinación, de no tener esa determinación para poder llegar al quizás al resultado. Y eso a veces como se dice, nos da un poquito de coraje, de miedo, nos frustra porque a veces pensamos, pucha, seremos buenos para esto, yo seré bueno para esto, realmente llegaré a tener lo que me estoy proponiendo, realmente llegaré a tener éxito y realmente me veo con mi carro y realmente me veo con un ingreso de más de $10,000 mensuales. A veces dudamos de nuestra determinación, ¿cierto? ¿Qué más? Tenemos miedo al rechazo. Oye, si me dice que no, pucha, mejor no le hablo. Oye, si me dice que, no sé, quizás no quiere hacer el negocio, quizás él no lo necesite, y eso nos entra en dudas, y el dudas, pues obviamente termina en fracaso, y tenemos mucho miedo a que fracasemos, y por eso quizás no lo intentamos, ¿verdad? ¿Cierto? Ahora, esto es algo muy importante de nosotros conocer, porque dentro de estos procesos, y justamente con lo que yo te mencionaba en antes, el acondicionamiento, pues déjame decirte que eso no determina lo que realmente tú eres. Y aquí va lo importante que nosotros que tenemos que rescatar. Nosotros de donde venimos no es muy importante. Lo importante quizás, yo creo que lo más importante en esta vida es saber qué es lo que queremos realmente ser, qué es lo que realmente queremos tener.
Si te hago, mira, yo te voy a hacer dos preguntas. Tú, en este año, ¿cuánto deseas ganar? ¿Cuánto deseas ganar de dinero? O en lo que tú quieras. Pregúntate, ojo, pregúntate. Y esto hazlo a nivel personal. Pregúntate, ¿cuánto es lo que tú quieres ganar? Ahora, te hago esa pregunta. ¿Cuánto es lo que tú crees que puedes ganar? ¿Escuchaste? ¿Cuánto es lo que tú crees que puedes ganar? Porque una cosa es querer, otra cosa es creer. Son dos cosas muy distintas y a veces las personas dicen, no, pucha, yo quiero esto, yo quiero el otro, yo pienso que voy a tener eso, yo pienso que voy a tener el otro, pero sin embargo, a veces n- no le ponemos fecha, no le ponemos como un objetivo real y nos quedamos en un estado deseado o en un estado fantasioso, ¿verdad? Entonces tenemos que nosotros pensar de manera correcta. Inclusive, si nosotros no tenemos todavía las creencias, que justamente lo decían antes, tenemos que nosotros sí o sí capacitarnos, implementarnos y renovar las creencias, los paradigmas, inclusive el pensamiento que tenemos, porque si a veces no nos damos cuenta, pero a veces tenemos un pensamiento de autosabotaje. Este pensamiento de autosabotaje no se ha construido de la nada, ojo. Este pensamiento de autosabotaje que tienen las personas es algo que se construye con el tiempo. Se construye con el tiempo. ¿Cómo así, José Luis, se construye con el tiempo? Pues con todo lo que te acabo de decir. ¿Qué es lo que te decían tus padres? ¿Qué es lo que te decían tus amigos? ¿Qué es lo que te decían los maestros? Y es algo muy doloroso a veces, pero la culpa no lo tienen los padres. Porque ellos tampoco tienen la culpa de haber sido criados como han sido criados. Porque a veces le echamos la culpa a los papás, no, porque mi papá nunca me ha apoyado, mi papá pues no se preocupaba por mí, nunca paraba en la casa, siempre paraba en otros lados. Entonces tenemos que nosotros pensar y saber entender. Es que a veces la vida es así. Y eso es algo que a veces, mira, algo que yo siempre digo es que mientras más aceptes el mundo como es, más sencillo va a ser vivirlo. Te lo repito, mientras más aceptes el mundo como es, más sencillo va a ser para ti vivirlo. ¿Por qué? Porque a veces le ponemos muchas excusas a tantas cosas en realidad. A veces le ponemos tanto, no, pero ¿por qué? Pero ¿por qué muchas explicaciones a tantas cosas que a las finales, pues sabemos que en la vida hay más preguntas que respuestas. Entonces, mientras más sencillo lo hacemos, es mucho mejor. Entonces, a ver, deme un segundito, por favor. Listo. Ahora, tenemos que sí o sí aceptar las cosas como son. Mientras más aceptemos las cosas como son, va a ser mucho más sencillo para nosotros. Porque, como te mencioné, tu papá no tiene la culpa de haber sido criado o pensar como piensa, o tu mamá no tiene la culpa, porque recuerda, así como tú has sido formado, ellos también han sido formados con las mismas, se podría decir, con la misma casualidad o con el mismo destino que les ha tocado. Sus padres de ellos quizás no tuvieron tampoco la culpa como haber sido criados a ellos. No lo tienen en realidad. Y eso es algo que tenemos que nosotros entender y mientras más lo entendemos, mucho mejor. Ahora, aquí te voy a mostrar algo muy bonito, el ciclo del fracaso. ¿Cómo así, José Luis, que hay un ciclo del fracaso? Mira, yo te voy a comentar algo. Algo que influye bastante en nosotros es la mentalidad, ¿cierto? Nuestra forma de ser, nuestro pensamiento, cómo pensamos, cómo vivimos, qué hábitos tenemos y todo lo demás. Ahora, mira, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros tenemos una mentalidad errónea? Culpamos a todo el mundo, no, la culpa del gobierno, la culpa de mi mamá, los padres, mis amigos, la culpa es de la sociedad donde yo viví, la culpa es de no sé X cosas. Vives culpando a todo el mundo. Tienes una mentalidad errónea. Y eso te hace, por ende, tener deseos erróneos. ¿Por qué? Porque si tú en este nivel, en este aprendizaje, estando aquí, escuchándome a mí, todavía estás quizás no sé, en cosas que no debes, pues obviamente vas a tener deseos erróneos y vas a tomar decisiones malas, ¿verdad? ¿Cierto o no cierto? Vas a tomar decisiones malas.
Y esas decisiones malas te van a crear malos hábitos. Y al tener tú malos hábitos, ¿qué va a pasar? Vas a tener malos resultados. Y al tener malos resultados, pues se va a ir mal en la vida, ¿no? Porque ¿quién no conoce que una persona que tomó malas decisiones o quizás, no sé, decisiones erróneas y ahorita pues no está con donde debería estar o quizás está en un lugar pues que no quisiéramos que esté? Yo te digo que la gran mayoría de nosotros conocemos a alguien, no sé, por ahí un primo, un amigo de un amigo, quizás. Pero si esto de acá lo llevamos al mundo del emprendimiento, que es lo que tú quieres escuchar, es lo mismo. ¿Qué pasa si tú no tienes una mentalidad positiva? Cuando tú no tienes una mentalidad positiva, cuando tú accionas, o mejor dicho, cuando tú estás pensando, deseando, vibrando, ¿qué pasa ahí? Es que no atraes lo que deberías atraer, que son los buenos resultados. ¿Y qué quiere decir? Cuando tú tomes la decisión de accionar, ¿qué pasa? ¿Accionas bien o accionas mal? ¿O accionas al 100% o accionas, no sé, al 10%, al 15%? Accionas bajo, ¿verdad? Tu vibración es baja, tu energía es baja. Y eso obviamente, ¿qué hace? ¿Qué pasa? ¿Qué causa? Que tú tengas resultados buenos o malos. Malos, ¿cierto? Y esos resultados malos, ¿qué va a pasar? Pues obviamente, cuando llega de nuevo tu mentalidad, pues tu mentalidad va a disminuir mucho más y te vas a frustrar. ¿Y el frustramiento que trae? Cuando tú te frustras, ¿qué pasa? Te estresas, ¿cierto o no cierto? Cuando estás estresado, ¿qué causa? Causa un mal, te sientes mal, te has decaído, inclusive, no sé, te enfermas inclusive, porque créeme que una de las causas, y eso parece mentira, pero una de las causas que causa más enfermedades justamente es el estrés, es el estrés. No solamente vas a estar mal mentalmente, mal psicológicamente, sino mal físicamente. Y eso obviamente te va a ti a atacar y créeme que vas a llegar, no sé, por ahí, Dios no quiera, ¿no? Cometas un acto erróneo, pues, y te vemos en otra vida. Ahora, ahora no es chiste, ojo, ha pasado. Hay, por ejemplo, en China, o mejor dicho, en Japón, hay muchas personas que se suicidan. Y este es un tema delicado. ¿Se suicidan por qué? Porque quizás ellos no sienten que están a la talla de todos. Porque la presión es tanta que tienen ahí que se frustran cuando no tienen, y eso es justamente con el tema de los paradigmas que yo les tocaba, el tema de la cultura, el tema de la sociedad. Cuando ves una sociedad que te presiona tanto para que tú seas una persona, quizás por decirlo, perfecta, que tengas éxito, cuando tú no lo tienes y no estás a la talla, te frustras, te sientes mal, renuncias a muchas cosas, inclusive renuncias a tu vida. Y eso es algo bien peligroso. Y por eso es que yo te comentaba que tú te tienes que conocer a ti mismo. Si te conoces a ti mismo, sabes en qué eres bueno, en qué eres malo, en qué destacas, yo créeme, te felicito. ¿Por qué? Porque una de las cosas que a veces no nos damos cuenta es que todas las personas tenemos habilidades distintas. Y a veces pasa mucho en las capacitaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque en las capacitaciones, que ahora no es por hablar mal de nadie, ojo, a veces el líder da una capacitación y piensa que esa capacitación le va a servir a todo el mundo. Y eso es algo erróneo. Eso es algo, se podría decir, sería tonto pensar en eso cuando sabemos todos que todas las personas son distintas. ¿Por qué? Esto es como le decía a mis socios, esto es como un hospital. Y aquí hay enfermos, se podría decir, ¿no? No todos van a necesitar la misma medicina, ¿verdad? ¿Sí o no? Todos van a necesitar una medicina distinta, quizás por ahí una pastilla, un jarabe, por ahí otra cosa. ¿Y por qué? Porque todas las personas tenemos habilidades distintas. Tenemos habilidades que ya innatas, que ya vienen con nosotros, y lo que nos faltaría son las habilidades atribuidas. Y estas habilidades atribuidas son las habilidades que nosotros llegamos a obtener con el hábito, la experiencia, no sé, el desarrollo, los cursos de aprendizaje y otras cosas más. Pero para eso, para que tu líder se potencialice o tu equipo se potencialice, tú tienes que conocer a cada uno de tu equipo y ver qué le hace falta, ver qué necesita. Si tú te das cuenta de eso, pues tú ya sabes, ¿no? Quizás él es bueno, no sé, haciendo presentaciones, pero le falta cierres, ya, hay que enseñarle cierres a este líder. Si ves al otro que, no sé, es muy buen líder, es muy bueno haciendo cierres, muy bueno haciendo capacitaciones, pero ¿qué le falta? Aprender a delegar, ya, hay que enseñarle a delegar a él.
Y así, uno por uno, porque todos somos personas distintas, todos tenemos habilidades distintas y todos necesitamos aprendizajes distintos para poder crecer. Ahora, ya conocemos el ciclo del fracaso. Ahora, conozcamos el ciclo del éxito. Cuando nosotros tenemos una mentalidad correcta y tenemos deseos correctos y decisiones buenas, al momento que nosotros accionamos, vamos a generar dos cosas: buenos hábitos y muy buenas habilidades. Y esas habilidades con los buenos hábitos nos va a traer buenos resultados, ¿verdad? Y al tener esos buenos resultados, cuando tú tienes resultados, ¿cómo te sientes? ¿Bien o mal? Bien, ¿verdad? Y obviamente, al tener buenos resultados y al sentirte bien, tu mentalidad pues crece mucho más. Te sientes más seguro, más enérgico. Inclusive, es tanta la satisfacción que tú sientes que llegas a contagiar a otros, ¿verdad? Y obviamente cuando vuelves a pensar en los deseos y vuelves a accionar, accionas con un nivel superior, ¿cierto? Y eso obviamente va a hacer que sea un ciclo donde tú tengas resultados frecuentes. Y eso es algo que a veces nos cuesta bastante manejar. Tenemos que manejar el estado emocional. El estado emocional es muy importante. Si bien es cierto, para tener éxito, créeme, el 80% es mental. El 80% es mental. Y el 20% es accionar estrategias, métodos, algunas cosas que, no sé, habilidades para adquirir, y lo demás es mental. Mientras que tú tengas una mentalidad de resiliencia, perseverancia, créeme, vas a tener resultados tarde o temprano. Y te lo digo tarde o temprano, ¿por qué? Porque quizás tú no tengas el mismo ritmo de trabajo que otros líderes y otros líderes tienen más resultados que tú, por ende, pero no significa que lo estás haciendo mal. No significa eso. Significa que tú estás yendo a tu ritmo, pero estás yendo justamente con lo que tú estás conociendo, ¿verdad? Y eso que tenemos que nosotros saber. No todo el mundo conoce quizás lo que tú sabes. Y quizás lo que tú sabes, pues no lo conoce el otro líder. Y ese líder que ha accionado y tiene resultados más rápido que tú, quizás sabe algo que tú no sabes. Entonces, el tema aquí es de información. Información y cómo la apliquemos. Así que, pero mira, para ir finalizando ya, justamente estaba viendo este método que era muy bonito y hace tiempo lo había tocado, que es el método Ikigai. Este método acá en realidad se divide en cuatro cosas, en cuatro pasos. Y yo quiero compartirte eso para que tú tengas quizás un por dónde iniciar. Un por dónde iniciar. Y el paso número uno es, tienes que tú preguntarte qué es lo que te apasiona. ¿Qué es lo que te apasiona? Por ejemplo, si yo te pregunto a ti ahorita, ¿qué es lo que te apasiona? ¿Tú qué te responderías? Respóndete, en la mente, respóndete. ¿Qué es lo que te apasiona? Pregúntate, ¿a mí qué me apasiona hacer? ¿Qué haría yo que lo haría aunque no me pagaran? ¿Qué es lo que te apasiona? Escribir, no sé, investigar, ayudar a los demás, viajar, quizás. Yo sé que a todos les gusta viajar, ¿verdad? Es muy bonito. Lo segundo, tienes que preguntarte, ¿qué es lo que te facilita? ¿Para qué eres bueno? ¿Eres bueno hablando en público? ¿Eres bueno prospectando? ¿Eres bueno haciendo cierres? ¿Eres bueno escribiendo? ¿Eres bueno conectando con la gente? Todo esto tú te lo tienes que reconocer. Identifica en ti mismo, en ti misma, identifícalo. ¿Para qué? ¿Qué es lo que se te facilita? ¿Por qué? Cuando tú tienes una habilidad y sabes potencializarlo, créeme, los resultados son muchísimos. Pero si no sabes para qué eres buena, si no sabes tú en lo que destacas, créeme, te vas a sentir confusa. Y al sentirte confusa, no vas a saber por dónde iniciar o qué hacer. Y eso es algo muy importante. Y eso va con todo lo que te estoy mencionando el día de hoy. Lo segundo, el mundo me necesita. Aquí, justamente, inclusive Yokoi Kenji tocaba el tema de Ikigai, ¿no? Que era el, el sentido de vida. El sentido, hay dos cosas, un propósito de vida y el sentido de vida. En esta vida, ¿para qué naciste? ¿Con qué propósito, no? Y eso va junto en realidad. Ahora pregúntate, ¿el mundo me necesita? Personas con propósito, personas honestas, más empatía. ¿El mundo qué necesita? ¿Te necesita a ti? ¿Tú qué aportarías al mundo? Pregúntate. ¿Haría bien tu aporte al mundo? Yo creo que sí, ¿no? Porque algo que decía José Bobadilla inclusive cuando
hay un video muy bonito cuando dice, te reto a ser diamante. Hay una frase que me gustó bastante, porque dijo al final, cuando haya un diamante más en Colombia, va a haber un pobre menos. Y es la manera más, se podría decir, más exitosa de poder sacar a un país adelante, siendo diamante. Imagínate, muy bonito. Lo cuarto, puedo recibir un pago ¿por qué trabajarías o por qué lo harías? Escribir sobre las cosas que me apasiona investigar, escribir sobre temas que me ayuden a la gente a encontrar su propósito. ¿Por qué tú recibirías un pago? Haciendo redes de mercadeo, haciendo bienes raíces, compartiendo esta oportunidad con más personas, pues yo te diría que lo pienses. Ahora, si te das cuenta, en esta capacitación que estoy dando esta noche, lo que trato de darte son más preguntas que darte una respuesta. ¿Por qué intento darte más preguntas que respuestas? Porque yo creo que una de las cosas que se ha perdido bastante, y justamente toda esta semana estaba pensando en eso, es que a veces no pensamos por nosotros mismos. Y con esto no quiero decir que la gente son brutas, no. Digo esto porque se ha perdido esa mística de poder filosofar. Algo que me gusta bastante a mí es la filosofía. Y cuando yo, por ejemplo, estaba en la universidad, me gustaba debatir bastante, inclusive ni siquiera en la universidad, en el colegio, me gustaba debatir mucho con los profesores, del porqué de las cosas, del por qué una persona hace algo y por qué no lo otro. Entonces, yo creo que aquí, mientras más pensamos, mientras más filosofemos y más nos conozcamos a nosotros mismos, yo creo que vamos a tener muchos más resultados que solamente darte, mira, ¿sabes qué? Tú necesitas esto, tú necesitas el otro, haz esto o haz el otro. ¿Por qué? Porque cuando, como dicen, ¿no? Cuando tú le das el pescado a una persona, esta persona no va a aprender, no va a crear su habilidad. Pero si le enseñamos a pescar, si le enseñamos a pensar, si le enseñamos a reflexionar, a filosofar, esta persona va a tener muchos resultados porque va a ser una persona capaz de poder resolver un problema por sí sola. Y yo creo que eso es lo que más tenemos que ayudar a todos nuestros socios, a enseñarle a buscar las respuestas por sí sola, pero para eso hay que enseñar, hay que dar herramientas, hay que decirle, haz tu club de lectura inclusive, como yo lo hago, y reflexionemos todos, pensemos todos, y así poder quizás llegar a un nivel superior. Entonces, como yo les digo, en este mundo existen más preguntas que respuestas, y lo mejor es pensar y filosofar. Bueno, con esto me despido. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por haberme escuchado, los que están todavía el día de hoy, aquí hasta estas horas. Ya son las 10:15, inclusive ya estamos como 40 minutos. Em, no sé, si, voy a abrir una ronda de preguntas. Si alguien quiere aportar o preguntar algo, normal, estoy abierto a todo tipo de preguntas, estoy abierto a todo tipo de aportes. Igual, a ver, ¿dónde están mis anfitriones? Por favor. Ahí, Alberto.